Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Hoy vamos a conversar con Carlos Raúl Hernández, intelectual, activista político, académico, escritor venezolano. En el debate opositor ha sido tradicionalmente uno de los defensores como más apasionados del voto. Un debate que la opinión pública ha presenciado, pues los sectores de la oposición que tienen diagnósticos diferentes frente a cómo enfrentar el chavismo. Y hemos querido invitarlo en un momento particularmente decisivo, delicado. Se aproximan estas elecciones, estas controvertidas elecciones presidenciales, un país que está en estado de coma, para confrontar con él y tratar de agotar los puntos sobre esta posición y lo que puede pasar en Venezuela el 20 y después del 20 de mayo. Bienvenido, Carlos Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de que estés acá con nosotros. Bueno, la pregunta el clásico, pues, que tú te debes encontrar, que debes recoger entre quienes no lo ven igual, es esto de, bueno, y de verdad tú te imaginas que aquí se pueda concretar una victoria electoral y que entonces Maduro le dé la banda a Falcón como si fuera como si estuviéramos en los años 70. Es decir, la estrategia electoral seguramente se va a encontrar con nuevas barreras, como hemos venido viendo que hace el gobierno. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo como un desenlace complicado. No creo que sea fácil. No creo tampoco que sea simple como ocurre en los procesos democráticos, que es que el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, y no hay discusión. O sea, eso de si votamos, cobramos, ese tipo de frases. Ese tipo de frases pueden ser muy buenas desde el punto de vista publicitario, pero desde el punto de vista real de los procesos de transición no iluminan mucho, porque los procesos de transición son mucho más complicados, requieren muchas más negociaciones, y eso lo hemos visto a lo largo, bueno, digamos, de los 60 para acá, que es lo que llama Huntington la era de la transición a la democracia. Él dice que todo lo que estamos viviendo de los años 60 hasta hoy, bueno, hasta hoy no, porque él se murió hace como 5 años, era una larga etapa de transición a la democracia. Exacto. Entonces, en la que él incluye la primera onda en que América Latina comienza a ser democrática en los 60, luego la caída del comunismo y ahora lo que estaríamos viviendo en el caso del socialismo del siglo XXI. No. Pero lo que quiero decir para rematar es que en esas historias los procesos son distintos, requieren negociaciones, requieren acuerdos. Ha surgido toda una teoría jurídica que se llama la justicia transicional, sí, porque no es lo mismo un pase simple de un gobierno a otro que el pase de un régimen a otro. ¿Qué estarías avisorando tú en tu interpretación individual? ¿Cuál sería tu expectativa personal frente a lo del 20 votando? Suponte que todo el mundo se decide a votar. ¿Dónde estaría lo que tú razonablemente esperes como un desenlace? Bueno, una cosa que me preocupa es lo que llaman un cisne negro que ha aparecido, ¿no? Y es que ahora el principal adversario que tiene la candidatura de Falcón ya no es casi ni siquiera el gobierno, porque el gobierno es un adversario de papel, en el sentido de que no tiene votos. Maduro tiene, según las encuestas, 20% y hay un 80% del país en su contra. Ese 20% yo estoy seguro que pudiera reducirse a la mitad a la hora de votar. Pero el adversario es ese cisne negro, ese imponderable, es que una parte sustancial de la oposición tradicional prefiere, al parecer, derrotar a Falcón con tal de que, bueno, de mantener un estatus opositor que ya no existe. Probablemente, pero ellos argumentan, muchos de ellos, que tiene que ver con sucesivos desengaños, pues juegos de naipes con estafas, gobernadores, alcaldes y antes, pues, o sea que estamos yendo a un matadero de manera rutinaria, que además libera mucha energía en la expectativa de la gente, ¿no? Lo que pasa es que el matadero lo crearon ellos. Si la oposición venía a lo largo de 10 años creciendo desde la desaparición física de la oposición en el año 2005, como consecuencia de la primera gran abstención a las elecciones parlamentarias. Bueno, se reinició en 2006 y meteóricamente subió hasta las elecciones de 2015, donde la oposición obtuvo más del 63% de los votos. Bueno, pero entonces misteriosamente, tal vez borrachos de triunfo, en el año 2016 decidieron que iban a acabar con el gobierno por las malas y rápido. Que ese año se iba a Maduro y entonces crearon una expectativa en el país que no se cumplió. La gente quedó muy frustrada. Y el año siguiente inventaron otra, que era no ir a las elecciones de gobernadores, sino pedir unas elecciones anticipadas, que por cierto, trágicamente el gobierno los complació con unas elecciones anticipadas, porque eso es lo que se pedía en 2017. Bueno, y eso condujo a un nuevo fracaso que fue la constituyente. En vez de elecciones anticipadas hubo constituyente. La desmoralización llevó
a que la clase media en todo el país se abstuviera, perdimos las gobernaciones y perdimos las gobernaciones también porque nuestros candidatos no hicieron su tarea, muchos de ellos. No completaron sus testigos y no tuvieron las actas. Bueno, y 3 millones de personas, casi 4, no fueron. Que no fueron votar. Entonces era imposible ganar así. Ahora, no es culpa de las condiciones. ¿Cuál es tu expectativa frente al 20? Vuelvo otra vez. Bueno, yo creo que sí. Mira, en los sectores populares, según lo dicen las encuestas, la candidatura de Falcón ha aumentado con una gran velocidad. No así en las clases medias. Las clases medias tienen el trauma de esas autoderrotas, porque además son derrotas autoinfligidas por la oposición. Porque lo que te decía, como lo que ocurrió en las gobernaciones fue que la clase media en el este de Caracas no votó. Ni en el este, ni en el norte de Valencia, ni en el norte de Maracay, ni en Barquisimeto. Es decir, la clase media se abstuvo e hizo que nuestros candidatos de oposición perdieran. Ahora tenemos que enfrentar ese mismo fenómeno en estas elecciones, lo que es muy grave. Porque es que el adversario no es Maduro, el adversario es... El aparato estatal. Por un lado, pero el adversario es esa autoconciencia negativa que tiene en este momento la oposición, ese complejo de inferioridad de que se considera de antemano derrotada, a pesar de que el 80% del país está contra el gobierno. Exacto, pero lo que ha sucedido le indica a algunas personas que aunque vayas y votes, aquello puede cambiar. Así que... Tú vas, votas, ganas y estos tipos hacen una partida. Es que eso nunca ha ocurrido. La prueba de ello... ¿La constituyente? No, es que la constituyente nosotros no fuimos. Es decir, no concurrimos, tenemos un solo testigo. Se adulteraron cifras, se aumentaron votos. Bueno, por supuesto. Por ejemplo, el Plan República le sacó a los testigos a la oposición en las elecciones de gobernadores en varias partes. Bueno, mover personas, las migraciones. Pero es que te repito, es decir, en la medida en que nosotros no nos metamos en el proceso, el gobierno va a hacer lo que le da la gana. Es decir, somos nosotros los que favorecemos el totalitarismo con nuestra ausencia. Ahora, cuando fuimos, que fue en 2015, que completamos nuestros testigos, que hicimos la tarea bien hecha, sencillamente sacamos el 62% de los votos. Las condiciones actuales para ti son las del 2015. Exactamente las mismas. Exactamente. La única condición diferente es la condición psicológica de la oposición, que se encuentra acomplejada frente al gobierno. Esa es la única diferencia. El otro asunto, Henry Falcón, y la posibilidad de que Henry Falcón sea un auténtico defensor de la esperanza popular y no un tipo que esté ahí, si bien es cierto que no es menos cierto que, si bien es cierto que no es menos, y llegue de segundo y quede en una especie de decoroso segundo lugar que le permita aspirar a él a ser el líder opositor del futuro, perdiendo el presente, porque el país se pierde la república. Ese temor en particular. Bueno, el punto es que nadie puede garantizar que va a triunfar un proceso electoral. Es decir, y menos en estas circunstancias donde tú tienes a la mitad de tu gente que no quiere votar. Yo creo que lo que está haciendo Falcón es, por el contrario, extraordinario, porque yo me imagino el escenario contrario, es decir, que la oposición no concurra y que quedemos borrados del escenario como en el año 2005, que no tengamos ni concejales, ni diputados regionales. La Asamblea Nacional seguramente la anularía en un momento u otro. Estaría deslegitimado el régimen, pero operando igual. No tendríamos partidos, no tenemos nada, y Maduro solo, entre comillas, deslegitimado, como Kim Jong-il, o como Saddam, o como Fidel Castro, dentro de una larga etapa, o sea, deslegitimado, pero para mí. Pero en operación, pues. Pero para mí, ¿qué me importa? ¿Qué le importa a un dictador si lo consideran no legítimo? Eso no es su problema. La legitimidad es un problema de los demócratas, es un concepto democrático.